Todo se desarrollaba con normalidad en la conferencia de prensa, un evento aparentemente rutinario que avanzaba según lo previsto. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando el presidente Maduro, mostrando una expresión de desafío y un evidente malestar, rompió el protocolo habitual. En un arrebato de ira, lanzó un ataque verbal intenso hacia María Corina Machado, utilizando un lenguaje crudo y directo, refiriéndose a ella de manera despectiva como tremenda mojonera. La acritud de sus palabras era un claro reflejo de su frustración acumulada y una creciente desesperación ante los desafíos políticos que enfrentaba. Con vehemencia y sin mediar censura alguna, exigió públicamente que ella se retirara del escenario político. Este inesperado estallido, que resonó con fuerza en los medios, evidenciaba no solo su profundo descontento, sino también un esfuerzo por reafirmar su autoridad en un contexto de creciente presión y crítica. El contraataque de María Corina Machado no tardó en llegar y su respuesta fue decididamente contundente. Sin perder la calma y manteniendo su característica compostura, enfrentó las acusaciones con una frialdad que dejó a la audiencia sorprendida. Cada palabra que pronunció dejó en claro su determinación de no ser intimidada. ¿Eso es lo mejor que tienes, Nicolás? ¿Insultos baratos y vulgares? Al único a quien le sienta ese apodo de tremendo mojonero es a ti, por tus años de engaños y manipulaciones, replicó, disparando la primera de varias respuestas directas que resonarían en el ambiente cargado de tensión. El silencio se apoderó del salón repleto de periodistas y cámaras. Todos percibían que estaban ante un momento crucial, posiblemente el preludio de un cambio significativo en el panorama político. María Corina, sin pausar, continuó su refutación en público. Mírame bien, Nicolás. Puedes intentar intimidarme con tus palabras, pero yo no soy de aquellas que se quedan calladas. Si alguien debería irse de aquí, eres tú, porque el pueblo está cansado de tus mentiras. Todos lo sabemos, tu tiempo se acaba. Maduro intentó interrumpirla, buscando minimizar el impacto de sus declaraciones, pero María Corina no le permitió cortar su discurso. Elevó su voz y fue inapelable. A Venezuela no le interesan tus insultos. Lo que realmente quiere es que dejes de burlarte de todo un país. Puedes llamarme lo que quieras, pero estoy aquí porque creo en un futuro diferente y sé que millones de venezolanos también apuestan por ese cambio. Ningún insulto ni amenaza puede alterar esa realidad. La confrontación escaló en intensidad. Maduro trató de lanzar otra provocación, pero sus palabras parecían desvanecerse frente a la firmeza de María Corina. Era como si por primera vez se viera reflejado en un espejo que le mostraba la realidad de sus propias falacias. ¿Sabes, Nicolás? La diferencia entre tú y yo es que yo estoy del lado del pueblo, mientras que tú solo te aferras al poder a cualquier costo. La historia no te absolverá. Puedes intentar silenciar a los que te desafían, pero sabes que la verdad es más poderosa, te guste o no. El cambio es inevitable y no podrás detenerlo. Los presentes en la sala quedaron estupefactos ante la firmeza de María Corina. Este intercambio no era simplemente un cruce de acusaciones, era un reflejo vívido de las tensiones y divisiones que atraviesan Venezuela. Con claridad y una determinación implacable, María Corina demostró estar más que lista para enfrentar cualquier desafío que se presentase. En el tenso ambiente de la rueda de prensa, María Corina Machado no dudó en enfrentar a Nicolás Maduro con una valentía impactante, manteniendo su compostura mientras lo miraba fijamente a los ojos. Con cada palabra, dejaba claro que las tácticas de evasión de Maduro ya no surtían efecto. Tus insultos solo reflejan tu desesperación, Nicolás. Cada día hay menos gente que cree en tus falsedades. Y por más que lo intentes, no podrás apagar la voz de la verdad que resuena en todo el país, afirmó con determinación. La sala, llena de periodistas y espectadores, vibraba con la tensión del momento. María Corina no solo repelía los ataques de Maduro, sino que también los usaba como combustible para fortalecer su posición. Era evidente que cada provocación de él se convertía en un motivo más para ella de luchar por lo que creía justo. Maduro trató de interrumpirla, elevando la voz para imponerse, pero ella, con un gesto firme de la mano, lo detuvo en seco y con voz clara le dijo: «Tu tiempo de gritar y callar voces se ha acabado, Nicolás. Este país ya no te escucha. Ahora escucha a aquellos que desean un verdadero cambio.
Cada frase que María Corina pronunciaba resonaba por toda la sala, desmantelando poco a poco la imagen de control que Maduro había intentado proyectar durante años. Ella continuó con fuerza y claridad, dejando claro que estaba allí para representar una causa mucho más grande que cualquier ataque personal que pudiera recibir. Maduro, claramente incómodo y fuera de su elemento, intentaba recuperar la compostura, pero cada esfuerzo parecía más débil que el anterior. Su expresión revelaba una mezcla de frustración y una furia apenas contenida, mientras María Corina enfrentaba la situación con una calma desarmante. La audiencia, una mezcla de periodistas, figuras políticas y ciudadanos comunes, observaba con atención. Se daban cuenta de que estaban presenciando un momento casi histórico, un desafío abierto al liderazgo que había dominado con mano dura. Era una representación palpable de la tensión y división que cortaba a través del país. En un último intento desesperado por retomar las riendas de la situación, Maduro lanzó otro ataque, cuestionando la legitimidad y el impacto de las palabras de María Corina. Sin embargo, ella no permitió que sus palabras cayeran en el vacío. Tus palabras ya no tienen peso, Nicolás. El pueblo conoce tu verdadera cara y también sabe quiénes somos nosotros, los que estamos aquí por un cambio real, replicó con precisión. Cada respuesta de María Corina era un golpe certero a la imagen de autoridad que Maduro había intentado mantener durante tanto tiempo. Sus declaraciones, afiladas y directas, cortaban a través de la fachada que él había construido con tanto esfuerzo. La tensión en la sala aumentaba a medida que continuaba el intercambio. Dándose cuenta de que sus intentos de intimidación no tenían efecto, Maduro recurrió a insinuaciones y descalificaciones. Sin embargo, cada uno de sus intentos era recibido con una respuesta aún más contundente por parte de María Corina. Los periodistas, muy atentos, capturaban cada palabra y gesto, conscientes de que estaban documentando un momento que sería noticia en todo el país y más allá. La confrontación se transmitía en vivo, y millones de venezolanos seguían cada detalle, cada intercambio. María Corina, manteniendo una calma que contrastaba fuertemente con la rabia de Maduro, tomó un respiro y continuó. Este país no puede seguir siendo rehén de tus mentiras y corrupción. Hemos sufrido demasiado y es hora de que Venezuela recupere la dignidad que tú le has arrebatado. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se atrevía a interrumpir. Todos eran conscientes de que no estaban presenciando una simple discusión, sino un reflejo de la lucha profunda que se estaba gestando en el país. En el ambiente cargado de la sala de prensa, Nicolás Maduro intentaba mantener una fachada de control, pero sus gestos y el tono de su voz delataban una creciente pérdida de compostura. Frente a él, María Corina Machado, con una firmeza implacable, le lanzaba acusaciones precisas y contundentes, empujándolo cada vez más hacia un rincón defensivo. Cada intento de respuesta de Maduro se veía ahogado por su propia frustración. El pueblo ya no tolerará más tus promesas vacías. Estamos conscientes de tus acciones y sabemos que careces de la voluntad y capacidad para alterar esta realidad, le espetó María Corina, su voz resonando en cada esquina del recinto. Maduro, visiblemente perturbado, trató de cambiar el curso de la conversación con ataques personales, pero María Corina lo interrumpió de forma tajante. No estamos aquí para discutir sobre mí, Nicolás. Estamos aquí para enfrentar tus acciones y su impacto devastador en este país. No desviarás el tema con tus insultos. Maduro quedó momentáneamente sin palabras, un silencio que revelaba su falta de costumbre a ser confrontado de tal manera. La habitual presunción que lo caracterizaba parecía evaporarse ante la determinación de María Corina, quien, aprovechando el silencio, dio un paso adelante y con una mirada desafiante planteó una pregunta que retumbó en el recinto. ¿Cuánto tiempo más crees que el pueblo soportará tus falsedades? ¿Cuánto tiempo más seguirás oprimiendo a esta nación sin enfrentar las consecuencias? Acorralado, Maduro intentó formular una respuesta, pero sus palabras carecían de convicción incluso antes de pronunciarlas. María Corina había logrado dejarlo desarmado, una hazaña rara vez vista. La tensión en la sala era palpable. Los asistentes intercambiaban miradas, algunas de asombro, otras cargadas de una emoción contenida por ver a alguien enfrentar con tal audacia a Maduro. Era evidente que cada injusticia, cada engaño que había marcado su régimen estaba siendo expuesto ante todos. María Corina no cedía, su voz cada vez más fuerte. Venezuela está exhausta de tu abuso de poder,
de tu desprecio por su gente. Ya nadie cree en lo que prometes y es por eso que recurres a los insultos, porque no tienes nada real que ofrecer. Las cámaras registraban cada segundo del enfrentamiento y los espectadores en sus hogares seguían la confrontación con una mezcla de indignación y esperanza. Era una lucha verbal brutal pero necesaria, cada palabra de María Corina sonando como un clamor por la libertad. Intentando recuperar alguna semblanza de autoridad, Maduro cuestionó la lealtad de María Corina hacia el país, pero ella lo interrumpió de inmediato. No me hables de lealtad, Nicolás. Eres el último que debería dar lecciones sobre patriotismo, especialmente después de haber sacrificado este país por tus intereses y los de tus aliados. La respuesta fue devastadora. Los presentes percibían cómo Maduro perdía terreno. Cada intento de ataque parecía solo reforzar más la posición de María Corina. Era como si el peso de sus propias acciones finalmente regresara para confrontarlo. La audiencia observaba en silencio, casi sin respirar, como María Corina desmantelaba la fachada que Maduro había intentado sostener durante años. Consciente de que estaba perdiendo el control de la narrativa, Maduro intentó una vez más cambiar el tema, pero María Corina estaba firme. Hoy estamos aquí para enfrentar la verdad, no para escuchar más de tus mentiras. Basta de manipular al pueblo. Era un golpe tras otro, y Maduro apenas podía contener su frustración. Cada palabra de María Corina lo empujaba más hacia un rincón sin salida. La audiencia seguía cada momento con la certeza de que estaban presenciando un punto de inflexión histórico. Los periodistas anotaban con rapidez, sabedores de que estaban presenciando un cambio decisivo en el curso político de la nación. La confrontación que se desplegaba frente a ellos no era meramente un intercambio de acusaciones, sino la manifestación palpable de un pueblo exhausto que clamaba por justicia. María Corina, sin ceder ni un instante en su ímpetu, presionaba. Ya es hora de detener el abuso, de cesar las promesas vacías que jamás cumples. Este país no es tu propiedad y pronto deberás responder por cada acto cometido. Sus palabras retumbaban en el salón, un eco de justicia que cargaba el peso de años de sufrimiento y resistencia. Maduro, cada vez más arrinconado, luchaba por responder, pero su voz carecía del vigor previo. María Corina, con una calma combativa, sentenció el final de la discusión. El pueblo está preparado para el cambio, Nicolás. No importa cuánto lo resistas, no puedes detener el anhelo de libertad que late en el corazón de cada venezolano. Era el colofón de una confrontación que había dejado en evidencia quién realmente defendía los intereses del pueblo. Los presentes en la sala eran conscientes de que no estaban asistiendo a una mera discusión, sino a la materialización de un cambio inminente. Murmullos y comentarios surgían entre la audiencia, conscientes de que estaban ante el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Venezuela, uno que, sin duda, redefiniría el futuro de la nación. Desde sus hogares, los venezolanos percibían que algo trascendental había cambiado. La verdad había emergido, y la esperanza de un nuevo amanecer parecía más tangible que nunca. María Corina, con cada declaración, había reivindicado la voz de un pueblo que se negaba a ser silenciado, fortaleciendo el deseo colectivo de libertad que compartían miles de sus compatriotas. A medida que la tensión en la sala disminuía, las palabras de María Corina resonaban como un eco trascendental, no solo dentro de las paredes de aquel recinto, sino en todo el país. Era como si cada frase pronunciada llevase consigo el peso de décadas de injusticias soportadas bajo el régimen de Maduro. Cada palabra emitida por ella impactaba como un golpe directo a la estructura del sistema. Un recordatorio de que, aunque tardía, la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Los asistentes a la conferencia no podían ocultar sus reacciones. Algunos susurraban entre ellos, otros miraban a María Corina con una mezcla de admiración y asombro. Esta confrontación no tenía precedentes en la política venezolana, y todos sabían que estaban siendo testigos de un momento histórico. María Corina, con la confianza que la caracterizaba, tomó un momento para respirar y continuó. Esta vez no solo dirigida a Maduro, sino a todos los presentes, como si extendiera una invitación a despertar de un largo sueño de opresión. Estamos aquí no solo para repetir los discursos vacíos de siempre, sino para demandar las respuestas que nos has negado durante demasiado tiempo, Nicolás.
Venezuela ha sufrido bajo tus engaños y manipulaciones por años, pero eso termina hoy. Hoy, el pueblo te exige que rindas cuentas. El salón quedó sumido en un profundo silencio, y todas las miradas se centraron en Maduro, quien intentaba recomponerse y ocultar su visible incomodidad. La tensión era cada vez más palpable, y la figura de Maduro, que alguna vez había sido dominante e imponente, ahora parecía una sombra de lo que fue. Las palabras de María Corina le habían despojado de cualquier vestigio de control sobre la situación. Intentando mantener una fachada de compostura, Maduro trató de contraatacar, alegando que María Corina era una oportunista que solo buscaba su beneficio personal. Pero sin perder un segundo, ella respondió con una contundencia que dejó a todos en la sala paralizados. ¿Oportunismo? No te atrevas a hablar de oportunismo cuando has construido tu imperio personal a costa de la miseria del pueblo. No proyectes tus propios vicios en mí. Aquí el único oportunista eres tú. La energía en la sala era tan intensa que parecía que en cualquier momento la tensión podría estallar en algo aún más grande. María Corina, ahora completamente en control, se acercó al podio y elevó su voz, dirigiéndose no solo a Maduro sino a toda Venezuela. Cada día que pasas en el poder, Nicolás, es un día más de sufrimiento para el pueblo venezolano. Cada mentira que dices, cada promesa incumplida solo aumenta la desesperación de aquellos que alguna vez confiaron en ti. Pero ya basta. Hoy el pueblo te está observando y está viendo cómo intentas tapar la verdad con insultos y descalificaciones. Ya nadie te cree, Nicolás. La gente está despertando y no puedes hacer nada para detenerlo. Los periodistas tomaban nota febrilmente, conscientes de que cada palabra de María Corina sería noticia en cuestión de minutos. Algunos capturaban imágenes, otros se miraban entre sí, sorprendidos por la fuerza de la confrontación que estaban presenciando. Esta no era una simple declaración política. Era una batalla abierta por el futuro de Venezuela, y la postura de María Corina era firme y clara. No había espacio para dudas en sus palabras, y su mensaje resonaba alto y claro. El tiempo político de Maduro estaba claramente menguando, y en ese crucial encuentro no había posibilidad alguna de revertir la situación. María Corina, al tomar la palabra, infundía cada frase con una creciente emotividad, aunque sin perder ni un ápice de la firmeza que la caracterizaba. «Venezuela merece un futuro mejor», comenzó, su voz llenando la sala. «Un futuro sin temores, donde cada ciudadano pueda expresar libremente sus ideas sin temor a represalias. Merece una calidad de vida digna, con acceso a empleos decentes, educación de calidad y un sistema de salud que verdaderamente funcione. Pero mientras sigas aferrado al poder, Nicolás, cada sueño de este país se transforma en una pesadilla. Y es por eso que estamos aquí hoy, para cambiar esta dolorosa realidad». Las expresiones en los rostros de los presentes oscilaban entre la aprobación y la esperanza. Era evidente que las palabras de María Corina resonaban profundamente, reflejando los deseos y necesidades latentes de toda una nación. En un intento de recuperar la iniciativa, Maduro trató de interrumpir, burlándose de las aspiraciones políticas de su oponente con un tono despectivo. «Es fácil criticar desde la barrera, María Corina, pero gobernar es un desafío serio. Tú nunca podrías comprender lo que implica liderar un país». Pero ella, sin perder la compostura, replicó con serenidad y una firme convicción que dejó a Maduro sin argumentos. «Liderar no se trata de aprovechar el poder para beneficiar a unos pocos mientras el resto del país sufre. Liderar, Nicolás, significa servir a la gente, y eso es algo que nunca has entendido. Si en verdad supieras lo que es liderar, Venezuela no estaría sumida en esta profunda crisis. No has liderado, has devastado». Su voz retumbaba en el recinto. Cada palabra vibraba con la fuerza de la verdad, dejando a Maduro sin espacio para maniobrar. Sus intentos de retomar el control se volvían cada vez más desesperados y menos convincentes. María Corina, por su parte, se mantenía firme, segura, pareciendo inquebrantable, como si todas las injusticias observadas y vividas durante años se hubieran consolidado en una fuerza imparable que ahora utilizaba para confrontar a su adversario. Cada declaración suya era un reflejo de la indignación acumulada de miles de venezolanos, un sentimiento que Maduro no podía contrarrestar. Los asistentes al evento intercambiaban miradas cargadas de asombro y una profunda admiración. No estaban frente a la política de siempre, sino ante una líder transformada,
decidida a enfrentar cualquier obstáculo para defender lo justo y necesario. La determinación de María Corina inspiraba a todos los presentes, y muchos sentían que estaban presenciando no solo un debate político, sino el amanecer de una era. No era un mero intercambio de ideas. Era un enfrentamiento directo entre el pasado opresivo y un futuro prometedor para Venezuela, y todos presentes sentían el peso histórico del momento. Maduro, en un esfuerzo por desviar el foco de la conversación, intentaba una y otra vez llevar el tema hacia asuntos menos relevantes, intentando socavar la credibilidad de María Corina con insinuaciones personales y ataques directos a su carácter. Pero cada intento de desacreditarla se encontraba con una respuesta de ella aún más firme y serena, desmantelando sus argumentos uno tras otro. Puedes intentar difamarme tanto como quieras, Nicolás. Puedes fabricar todas las mentiras que desees y tratar de desviar la atención de los verdaderos problemas. Pero el pueblo conoce la verdad. Saben quién eres realmente y saben quién soy yo. Y lo que ven aquí hoy es un líder que ya no tiene nada que ofrecer. Tu tiempo al frente ha terminado y el cambio es inevitable. Las palabras de María Corina, llenas de una pasión por la justicia y un llamado al cambio, parecían desmantelar cualquier pretensión de autoridad que Maduro intentara sostener. Con cada réplica, se hacía más claro que Venezuela había llegado a un punto de no retorno, un momento crítico donde el futuro del país se jugaba en cada palabra y cada gesto. La imagen de poder que Maduro había construido a lo largo de los años se desmoronaba, revelando a un líder debilitado y desesperado por retener un control que claramente se le escapaba de las manos. María Corina no se detenía. Su voz resonaba en cada rincón del recinto y llegaba a miles de venezolanos que seguían la transmisión en directo, colgados de cada palabra, cada frase, que parecía trazar el camino hacia un futuro más luminoso y justo. En ese instante, la sala se convirtió en el escenario de un cambio histórico, un campo de batalla donde se decidiría el destino de una nación y su gente. Era un enfrentamiento no solo de políticas, sino de principios y de la visión para el futuro de Venezuela. Las palabras de María Corina, cargadas de una convicción inquebrantable y una pasión casi incendiaria, no eran solo un simple discurso político. Eran el reflejo de un pueblo entero que, tras años de opresión, injusticias y promesas incumplidas, se levantaba para hacerse escuchar. Era un eco de las calles, de los hogares humildes, de los trabajadores y de las familias que habían sufrido en silencio durante tanto tiempo. Cada palabra suya tenía el peso de una nación hastiada y el poder de una marea imparable. Su discurso no solo capturaba la atención de aquellos que la escuchaban, sino que prendía en ellos una chispa que había sido sofocada por el miedo y la desesperanza. Esa chispa, sin embargo, ahora era fuego, un fuego que María Corina alimentaba con cada declaración contundente y cada desafío a la autoridad. Venezuela estaba al borde de un cambio irreversible, un punto de inflexión en su historia que marcaría el inicio de una nueva era o la consolidación de un régimen que muchos consideraban insostenible. María Corina, con cada una de sus intervenciones, no solo hacía evidente el deseo de transformación, estaba provocando una grieta en la estructura de poder que Maduro y sus aliados habían mantenido con fuerza durante años. Ya no se trataba de una confrontación política común. Era una lucha por el alma misma de la nación, un enfrentamiento donde se jugaba el futuro de cada venezolano, donde cada palabra y cada gesto definían el rumbo de generaciones enteras. Maduro, quien durante mucho tiempo había proyectado una imagen de invulnerabilidad y control, comenzaba a tambalear ante el desafío directo de María Corina. Lo que en otro momento pudo haber sido una figura imponente ahora parecía un hombre desgastado, incapaz de reaccionar con la fuerza de antes. Sus gestos se volvían tensos, sus respuestas torpes, y su silencio en ciertos momentos hablaba más que cualquier palabra. Los seguidores que alguna vez lo consideraron un líder fuerte comenzaban a ver las grietas en esa fachada, notando que detrás de ella no quedaba más que un hombre cada vez más aislado y desesperado, aferrándose al poder como un náufrago a un trozo de madera en medio del mar. Cada réplica de María Corina era como una puñalada en la estructura de poder de Maduro. Ella no solo hablaba de los problemas que enfrentaba Venezuela, los personificaba, los convertía en historias de vida, en relatos de aquellos que habían perdido todo bajo el régimen actual. Sus palabras resonaban en las casas de millones,
en las calles donde la gente buscaba alimentos, en las filas para obtener gasolina, en cada rincón de una Venezuela que ya no podía seguir soportando las mismas condiciones. Su voz se volvía la voz del pueblo, una voz que exigía justicia, que pedía libertad y que se negaba a ser callada una vez más. La presión que María Corina ejercía no solo afectaba a Maduro, estaba desencadenando un efecto dominó en toda la estructura política. Los aliados del régimen comenzaban a cuestionarse, a preguntarse si el líder que habían seguido durante tanto tiempo era realmente capaz de sostener el poder. Las divisiones internas se hacían evidentes, y la imagen de unidad que Maduro había intentado proyectar empezaba a fracturarse de manera visible. Los rumores de descontento y traición corrían como pólvora, y la atmósfera en los pasillos del poder era cada vez más tensa. Mientras tanto, en las calles, la gente empezaba a movilizarse. Las palabras de María Corina habían despertado algo que había permanecido dormido por años. La esperanza. La esperanza de un cambio, la esperanza de una vida digna, la esperanza de un futuro diferente. Los ciudadanos que alguna vez habían guardado silencio por temor, ahora comenzaban a alzar la voz, a expresar su propio descontento. Las redes sociales, las plazas, los mercados, todos se convertían en espacios de debate, de reflexión, de lucha. La gente compartía su dolor, sus frustraciones, pero también su deseo de un nuevo comienzo. Venezuela, un país que había sido doblegado por la crisis, se levantaba ahora con la firme convicción de que el cambio era posible. Y mientras María Corina continuaba hablando, su figura se volvía un símbolo de resistencia. Ella no solo era una líder política, se había convertido en la representación de la valentía, de la dignidad, de la fuerza de un pueblo que no estaba dispuesto a rendirse. Cada una de sus palabras era una promesa de lucha, un compromiso con aquellos que la escuchaban y depositaban en ella sus últimas esperanzas. Cada discurso suyo era una señal para los venezolanos de que no estaban solos, de que juntos podían construir un futuro distinto, un país libre y justo. Por otro lado, Maduro, cada vez más acorralado, intentaba sostenerse en un poder que se desmoronaba a su alrededor. Sus intentos de callar las voces disidentes solo alimentaban el descontento, y su imagen de líder fuerte se desvanecía para dejar ver a un hombre que ya no tenía control. La desesperación en sus ojos reflejaba la fragilidad de su posición, y cada día que pasaba su influencia se deshacía como arena entre los dedos. En ese momento, era evidente que la historia se estaba escribiendo ante los ojos de todos, y que el desenlace estaba cada vez más cerca. María Corina y Maduro representaban dos fuerzas opuestas, dos visiones enfrentadas. Ella, con la fuerza de la esperanza, el coraje y la justicia; él, con el peso de un pasado marcado por el control, la represión y el temor. La nación observaba. El mundo entero observaba. En cada palabra y cada acto se jugaba el destino de Venezuela. María Corina continuaba con su discurso como si cada palabra fuera un clavo en el ataúd de la indiferencia y la injusticia. Era imposible apartar la vista de ella, de su expresión seria y resuelta, de sus ojos que parecían reflejar todo el dolor y la esperanza acumulados en el corazón de un pueblo que había sido silenciado durante demasiado tiempo. No era solo su voz la que resonaba en el recinto. Era el eco de millones de venezolanos que, a través de ella, encontraban una oportunidad para expresarse, para gritar lo que habían reprimido por años. Sus palabras no eran únicamente suyas, eran el grito colectivo de una nación que estaba cansada de vivir de rodillas, que se negaba a aceptar que el sufrimiento fuera la norma, que había decidido finalmente levantar la cabeza y exigir su dignidad. A cada frase parecía que las paredes mismas del recinto temblaban bajo el peso de la verdad que estaba revelando. En cada rincón del lugar se sentía una tensión casi palpable, un silencio expectante que no era sino la anticipación de lo inevitable. La sala había dejado de ser simplemente un espacio físico para convertirse en el escenario de una confrontación histórica, un campo de batalla simbólico en el que se decidía el futuro de un país entero. Las miradas fijas en María Corina, los murmullos apenas contenidos, el ligero temblor en las manos de algunos presentes. Todo indicaba que este no era un momento cualquiera. Este era el momento en el que el destino de Venezuela se estaba trazando.
el punto de inflexión que marcaría para siempre el curso de la historia. Algunas personas presentes, especialmente los simpatizantes del régimen, intentaban contener sus expresiones de incomodidad, conscientes de que cada palabra de María Corina erosionaba su posición. La seguridad que alguna vez habían sentido en su poder ahora se sentía frágil, casi ilusoria, como si un solo empujón pudiera derribar todo lo que habían construido. Sabían que el país los estaba mirando, que cada rostro serio en la sala reflejaba el descontento y la frustración de una nación. Sabían también que ese poder que durante tanto tiempo habían ejercido sin oposición ahora, se tambaleaba ante la fuerza arrolladora de una mujer que, con cada palabra, les recordaba que su tiempo podía estar llegando a su fin. Mientras tanto, en cada rincón de Venezuela las personas seguían cada palabra con una mezcla de emoción y angustia. Era como si el país entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo, cualquier cosa, rompiera finalmente las cadenas invisibles que los ataban. Las familias se reunían frente a sus televisores, radios y teléfonos, sus miradas fijas, sus manos entrelazadas, como si al unirse en ese instante pudieran sumar sus fuerzas a la de María Corina. Los jóvenes, aquellos que habían crecido bajo la sombra de la crisis y el desamparo, sentían por primera vez una chispa de esperanza. Los ancianos, que habían visto cómo el país caía en un abismo de desesperanza, dejaban escapar lágrimas silenciosas al ver que, quizás, aún había una oportunidad para que sus hijos y nietos vivieran en una Venezuela libre y justa. La voz de María Corina no solo llegaba a las casas, a las plazas, a las calles, llegaba a las cárceles, a los hospitales, a los barrios más humildes y a los más olvidados. Llegaba a aquellos que habían perdido la fe, que se habían acostumbrado al silencio y la sumisión. Llegaba a los que alguna vez habían creído en la promesa de un cambio, pero que con los años habían visto cómo esas promesas se convertían en polvo. Ahora, sin embargo, cada palabra suya parecía un rayo de esperanza, un recordatorio de que no todo estaba perdido, de que aún podían luchar por un futuro diferente, por una vida digna. Era un mensaje que cruzaba barreras y fronteras, que unía a las personas en un deseo común, el de vivir sin miedo. En la sala, la tensión seguía creciendo. Los murmullos se hacían más intensos, las miradas se endurecían y el ambiente se volvía casi insoportable. Cada palabra de María Corina era un desafío abierto al poder, un llamado a despertar, a dejar atrás el miedo. Cada gesto suyo transmitía una determinación inquebrantable, una voluntad que no se doblegaría ante ninguna amenaza. Ella era consciente de que sus palabras estaban encendiendo una llama que no podría ser apagada fácilmente, de que su discurso era el catalizador de un movimiento que llevaba mucho tiempo gestándose en el corazón del pueblo venezolano. Y esa llama, ese fuego que ardía en cada uno de sus seguidores, estaba destinado a transformar la realidad de una nación entera. En las redes sociales, los mensajes de apoyo inundaban el espacio digital. Fotos, videos, comentarios, todos clamaban por un cambio. Todos mostraban el despertar de un país que había permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Los venezolanos en el exterior, aquellos que habían dejado su tierra en busca de un futuro mejor, también se unían al clamor. Sentían que, aunque estuvieran lejos, su corazón seguía latiendo al ritmo de Venezuela y que el cambio que tanto anhelaban finalmente parecía posible. La distancia no importaba. Todos estaban unidos en un mismo sentimiento, en una misma esperanza. En ese momento, María Corina no era solo una líder política. Se había convertido en el símbolo de una causa mucho más grande, en la encarnación de los sueños y las esperanzas de millones de personas. Era la voz de aquellos que habían sido callados, el rostro de la resistencia, el espíritu de una nación que se negaba a ser derrotada. Su figura irradiaba fuerza y su voz, inquebrantable, era el eco de una Venezuela que, aún herida, se mantenía de pie, dispuesta a luchar por su libertad y su dignidad. Mientras tanto, los que ocupaban los puestos de poder observaban con temor creciente. Sabían que algo había cambiado, que el control que antes creían absoluto se les escapaba entre los dedos como agua. La sombra del cambio se cernía sobre ellos, y la imagen de María Corina, firme y decidida, les recordaba que el tiempo de la opresión estaba llegando a su fin. Era inevitable.
Los rostros de quienes alguna vez se habían sentido intocables ahora mostraban la incertidumbre de un futuro que ya no podían prever ni controlar. Las horas avanzaban, pero el país entero parecía suspendido en ese instante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar este momento crucial. En los hogares, en las calles, en cada rincón, la gente escuchaba, compartía, reflexionaba. Sabían que estaban presenciando algo más grande que ellos mismos, que sus vidas, que sus problemas individuales. Era un momento de unión, de fuerza, de resistencia. Y en el centro de todo estaba María Corina, la líder que había despertado la esperanza dormida de una nación. La mujer que había recordado a cada venezolano que la libertad y la justicia eran derechos que no podían seguir esperando. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y nos vemos en el próximo video.